Hola a todos, bienvenidos una vez más a Tecnología y Emprendimiento sobre el Agua. Hoy tenemos aquí a José Coello, director y fundador de Sinergia Racing Group, que Sinergia Racing Group es una pedazo de empresa y son especialistas en fabricación de moldes, prototipos de composites e ingeniería, ¿no? Y tocan diferentes sectores, empezaron en la náutica, pero están metidos en muchos sectores, defensa, aeronáutica, energías renovables, etcétera, etcétera. Con lo cual, para mí es una empresa que ya está, volando hace mucho tiempo y muy grande, pero me interesa conocer toda esa trayectoria y bueno, aquí tenemos a José que nos va hoy a hablar un poco de todo ello. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Carlos por la oportunidad de unirme a este tema y creo que voy a intentarlo, hacerlo interesante, ¿no? Y, Seguro. y la primera pregunta que me estás diciendo sobre cómo empezó la empresa, pues la verdad que no empezó por casualidad. Empezó con un propósito que, con una visión y luego por el camino, pues después de los años, andado todo ese camino que no ha sido fácil hasta hoy en día, pues que yo diría que estamos ya al límite del crecimiento, ¿no? Ya no creo que se vaya a producir otra vez una ampliación como ha pasado hace un par de años Y en 2023. porque la dimensión de la empresa al final tiene que ser una, ¿no? No puede ser ilimitada. Es más, actualmente lo que nos hace falta es consolidar todos esos cambios y, y conseguir que una familia que inicialmente éramos, no sé, 3 personas que empezamos en esto, ahora somos más de 100 personas, ¿no? Entonces, todo ese camino pues hace o ese crecimiento hace que las cosas no sean tan sencillas y te des cuenta que igual te has pasado de frenada, ¿no? Que más valdría haberlo hecho más lento, ¿no? Para que de alguna manera esos cambios se consolidasen mejor y la estructura se pudiera llevar más Ujú. fácilmente. Pero bueno, estamos en ello, estamos en este momento de poner todo en su sitio y que la empresa ruede conforme se necesita para el siglo XXI, en el que Mm. estamos, que hay muchos desafíos y que hay también muchas amenazas. Sí. Entonces, aparentemente hay también mucho trabajo y como tú has dicho, estamos en muchos sectores y que es una ventaja, una gran ventaja, porque cuando el sector eólico no funciona, funciona el náutico, y cuando el náutico se constipa, pues estamos en el aeronáutico, porque es increíblemente cíclico cómo se mueve todo esto, ¿no? Y es increíblemente rápido también, por lo tanto tienes que adaptarte a la misma velocidad. Ujú. Entonces, volviendo, iniciando el tema que Sí. preguntas sobre cómo nacimos, pues Sinergia Racing Group, una empresa que se construye en el 2001, constituye en ese año y realmente era una empresa que no hacía la actividad actual, ¿no? Era una empresa que tenía un barco en alquiler para competir en regatas y manejábamos un equipo de regatas, o haciendo regatas tipo Copa del Rey y el Copa de la Reina. El- y yo tenía 2 socios y a partir del 2004 es cuando empezamos la actividad actual, que era la fabricación de moldes. Vale, pero una pregunta, parándome mucho en esa parte, bueno, de hecho me acuerdo, yo no, de hecho ahora que he pensado atrás, yo no sé si yo navegaba por aquel entonces, creo que era el Fórum Filatélico o algo así, no sé si nos habíais hecho algo, que tengo un recuerdo de esto, ¿no? Vago y tal, pero me acuerdo de eso, ¿no? Todo el mundo enfocaba mucho a tu empresa en esa parte, ¿no? En ese sector. Entonces, cuando estabas ahí con, ¿no? Tres socios, uno arranca, con muchas empresas en la náutica, ¿no? Arranca uno, dos, tres personas. ¿Cuál fue ese clic? Decir, oye, voy a empezar a desarrollar otra cosa y qué te llevó a pensar en qué desarrollar, ¿no? Porque no sé si empezaste ya a hacer la parte de moldes en ese momento y viste que por ahí había que tirar o cómo fue ese cambio, ¿no? De pasar a ser, digamos, algo Mm. casi accidental, ¿no? Que vas un poco surgiendo sobre la marcha a decir, ostras, voy a ir por aquí. Sí, esa parte me la he pasado rápido, pero Muy efectivamente importante. también tiene historia, ¿no? Mucha historia. El Sinergia Composites, que no es Sinergia Racing Group, empezó en el
98, a finales del 98. Y ahí empezamos a hacer barcos de regata y composite en el sector del transporte ferroviario, básicamente, ¿no? Entonces, lo que era la parte náutica, pues fabricamos el BH-36 y luego fabricamos el Sinergia 40, que tuvimos el éxito de ganar el Campeonato del Mundo ese año, ¿no? La Copa del Rey, y hicimos bastantes barcos, ¿no? Toda esa etapa fue bastante, yo diría que dura, ¿no? Porque los astilleros y más astilleros que quieren sobrevivir haciendo barcos de regata, pues la vida de ese modelo es muy limitada. Entonces hay que amortizar esos moldes muy rápidamente. Los moldes cuestan mucho dinero. Y además era tan rápido como que en noviembre se cerraba toda la parte de nuevas reglas del IMS, los diseñadores te daban los planos a finales de noviembre y en febrero tenías que entregar ya barcos, ¿no? Tenías que hacer todo el utillaje, los moldes, formar a la gente, hacer los equipos, era realmente de locos, ¿no? Y resulta que un negocio se nutre de ganar dinero. Entonces, si provocado por esas prisas, pues no eres capaz de generar la suficiente caja como para subsistir, pues más vale dedicarte a otra cosa, ¿no? Por ese entonces yo estuve una etapa en M Torres. M Torres es una empresa, bueno, tiene muchas actividades también, ¿no? Hacen equipamiento aeronáutico, máquinas de ATL, de automáticas de fiber placement, con fibra de carbono, y hacían también, y tenían una máquina de control numérico muy grande, hicimos un par de proyectos que era, en esa época era el IMS último, IMS 50 y tantos, 54, que fue el CAM, y con Richard Gillies pues estuvimos haciendo el utillaje en fibra de carbono con la máquina de control numérico, y luego hicimos el barco. Claro, yo pensé que el sector del composite necesitaba esa tecnología, en vez de la forma tradicional de fabricar los moldes, que eran carpinteros que iban poniendo cuadernas a nivel con un láser y poniendo rastreles y poniendo un forro de madera y luego una laminación. Eso era muy tedioso, ¿no? Mucha mano de obra y la precisión no era muy alta. La máquina de control numérico puede trabajar con prácticamente cualquier material, depende de la máquina, ¿no? Pero hasta acero, pero sobre todo aluminio, sobre todo materiales blandos. Y, y entonces lo que intentaba era adaptar esa tecnología con los posibles materiales que se pudieran adaptar a todo eso, ¿no? Y después del transcurso de estar en M Torres, pues ya vi claro que el sector nacional necesitaba un fabricante de moldes. Lo que pasa es que no tenía el capital suficiente para comprar una máquina del calibre que se necesitaba, ¿no? Y lo que cuesta, y lo que costaba y cuesta, ¿no? Pero bueno, a los 3 o 4 años sí que pude hacerlo y nos trasladamos a este polígono en el que estamos ahora. Que al final, perdona que te interrumpa, que eso me parece una parte crucial, ¿no? Cuando una empresa, cuando uno empieza, en ese momento de decir, ostras, tengo que soltar pasta, ese momento de riesgo, ¿no? Fue una cosa que dijiste, bueno, lo típico, pido crédito a un banco, lo que había ahorrado de mi negocio lo meto, le pido a la familia, a mis padres, o esa, es porque entiendo que ese es un salto, ¿no? Que te permite, pero obviamente es un riesgo, ¿no? Ese pequeño salto, gran salto, ¿cómo lo hiciste? De comprar Bueno, pasta. no fue un pequeño salto, no lo fue. Vale. Y además fue un salto que no lo volvería a hacer, nunca Muy jamás. bien. Por el riesgo que tuvo, ¿no? Y yo creo que tuve además mucha suerte. No sé si se llama suerte, pero algo hubo, porque estás hablando del año 2007 y ya es cuando pensamos trasladarnos aquí, comprar un terreno industrial grande, de 5.000 metros cuadrados, y hacer una nave y poner una máquina. Entonces, ¿cómo se podía hacer todo eso, no? Porque yo no tenía la capacidad financiera de hacerla, ni siquiera los bancos me iban a dar el dinero. Pues yo creo que se hizo de una manera muy inconsciente, porque cualquier analista te hubiera dicho que no, que eso imposible.
pero lo cierto es que sí confiaba en el conocimiento que tenía del sector, los contactos que tenía, los mercados a los que podía ir. Creo que confiaba en la capacidad que podía tener la empresa en vender. Además, yo en esa época también estaba trabajando como asesor de temas de infusión, que era una tecnología que en España se estaba demandando mucho y, bueno, pues yo podía coger dinero de todas esas eh, veces que iba a clientes y le vendía la tecnología y gracias a ello pues tenía algo de dinero, ¿no? Y luego fui a los bancos para decir que me financiaran parte de todo eso, ¿no? El banco 2007 pues sí que creyó en el proyecto y creyó en mí, pero estamos hablando de la crisis financiera del 2007. Hostia, dijo, igual llegas un año más tarde y te dicen que ni de broma. No, seguro que no. Y menos el banco que me dio el dinero, porque fue a la quiebra ese banco. Ah, vale, ya sé, entonces, ok, ok, supongo cuál sería, vale, vale. Sí, sí. Y además el dinero que me dio no era suficiente para hacer todo aquello, ¿no? Eh, pero bueno, conseguimos montar la máquina, conseguimos acabar la empresa y inmediatamente llegaron proyectos, tipo el casco del Telefónica. Recuerdo el día que con Iker y con Xavi negociamos el tema y Iker cuando se iba de aquí me dijo, bueno, ya te diremos algo de si haces tú el molde o no. Y a los 10 minutos me llamó y me dijo, oye José, ponte en marcha que lo hacemos con vosotros. En esa época también cogimos proyectos grandes para Gamesa, de fabricación de palas eólicas grandísimas. Claro, eran proyectos grandes, importantes, con empresas peligrosas. Y tampoco es que tuviéramos toda la experiencia del mundo, ¿no? Claro, te iba a decir yo, no, no había, es lo típico que te dicen, ¿quieres este proyecto? Bueno, nunca he hecho nada, pero me lanzo, ¿no? Sí, sí, porque al final te dan un cuchillo con dos filos, ¿no? Y había que tener también mucho cuidado. El, pero bueno, fuimos rodando hasta el 2010 y en el 2010 ya empezamos a despegar con cierta tranquilidad y a pagar las deudas, ¿no? Y también tuvimos la suerte de coger un proyecto muy importante eólico y bueno, hemos ido haciendo todo eso. Yo no se me olvidará nunca cuando compramos la máquina, que me fui con un técnico que trabajaba en la empresa en esa época y recuerdo que le estaba dando un pagaré para señalar la operación y en el viaje de vuelta en la radio se oía la crisis española financiera y decía, pero ¿qué he hecho? ¿Cómo es posible, no? Madre mía. Pero bueno, también te digo una cosa, gracias a esa crisis lo pudimos hacer, porque como era tan global, como todo el mundo estaba tan en crisis, había mucha comprensión en los mercados, ¿no? En este momento actual eso no se puede hacer, es imposible. No duras dos meses en ese contexto, ¿no? Entonces, y más como se han endurecido todas las cosas, ¿no? Por 100.000 temas que aparentemente la gente no los sabe, pero que en la realidad hoy en día ser empresario yo diría que es mucho más complicado que lo era en aquel entonces. Sí, sí, pese a todo lo que oímos, ¿no? Que parece que hay veces, ¿no? Que levanta rondas, que está, ¿no? Porque antiguamente no era tan común lo de, no, presento mi, ¿no? Mi proyecto, inversores, levanto una ronda de inversión y tal y cual, ¿no? Y bueno, que sí que es cierto que, ¿no? Que un proyecto industrial siempre es lo más complicado, ¿no? Ahí el CAPEX que necesitas es brutal. Una cosa es, pues, desarrollar una empresa de software y otra cosa es un proyecto industrial, que siempre digo Sí. que es súper difícil, aunque muy necesario en el país especialmente, pero sí, sí, madre mía, madre mía. Ujú. Y una pregunta, cuando, digamos, empezaste con lo que conocías, ¿no? La parte náutica, y te entró esta parte más ya de otros sectores, comienzas esa diversificación, ¿fue algo también un poco que estaba en tu estrategia o, bueno, vino, como quien dice, y entonces empezaste poco a poco a ampliar? ¿O tú ya tenías claro que, oye, este sector, aquí hay que moverse por otras líneas porque este sector... ¿O siempre has visto realmente que tú tampoco eras del sector de la náutica y tú simplemente hacías para, ¿no? Tu labor de los moldes de este tipo de tecnología ya era de por sí aplicable a diferentes sectores? ¿Cómo vino esa parte? Bueno, yo sí que soy de la náutica, soy ingeniero naval
y aparte soy navegante, regatista y me gusta muchísimo el mar, pero técnicamente no me he nutrido exclusivamente del composite náutico. Empecé trabajando en Copa América en el 91, en el primer desafío. Luego antes hice un proyecto de vuelta al mundo de la Whitbread del 89. Y cuando digo estuve en el equipo de construcción, ¿no? O sea, yo era un trabajador más, laminando en prepreg o lijando, ¿no? Pues no era, cogía la experiencia con las manos puestas en el tema. Pero luego me fui a Barcelona y estuve allí 6 años trabajando y no estuve en el sector náutico, excepto los 2 primeros años que estuve en Norwin, antes de que cerrase. Y luego me fui al sector ferroviario. Y el sector ferroviario para mí ha sido el sector en el que he aprendido más, porque allí se necesita no solamente trabajar con resinas ignífugas, sí, tienen que ser ignífugas, pero hay epoxis, prepregs, hay fenólicas, hay resinas acrílicas, hay resinas de poliéster con ATH, con fibra de vidrio, fibra de carbono, RTMs, SMC, BMC, prepreg, laminación manual. Quiero decir que era todos los días había un reto que cumplir, ¿no? Y ahí es donde donde me vino todo el background y la visión de los composites, ¿no? Claro, también te vienen los contactos, porque el hecho de estar en una empresa como aquella, pues me ayuda a conocer el sector aeronáutico, pues trabajamos con proveedores del sector aeronáutico. Eh, por supuesto, la parte industrial del composite, la producción en masa, ¿no? No hacer un barco es hacer un barco exclusivamente, ¿no? Montas un equipo para ello y lo desmontas cuando terminas. Aquello no, aquello era, pues vamos a hacer para talgo 6.000 contramarcos de ventana. Pues, ¿cómo nos hacemos? Pues vamos a plantear unos moldes metálicos, unas RTMs, moldes calefactados, 100.000 cosas. Y, y, bueno, yo te diría que gracias a esos 4 años de actividad en esa empresa, pues el, parte de esos clientes que tenemos hoy en día vienen de ahí, ¿no? Mm. Antes de continuar con la parte empresarial, quería hacer un poco en esta línea que me comentas, ¿no? De las diferentes industrias, la fibra, el composite. Yo siempre, por desconocimiento, no es mi sector, ¿no? Pero siempre he mirado, y soy de Vigo, original, mamado, como quien dice, la industria naval, ¿no? Los astilleros, etcétera. Y siempre me preguntaba, "Jova, aquí están con la chapa, ¿no? Soldando chapa, tal, o aluminio, acero, tal. Eh, en la industria naval, no sé si fuera en Europa o en España, o las embarcaciones, ¿no? El composite o intentar, obviamente, habrá partes que entiendo que se pueden fabricar o hay que fabricarlas de estos metales. ¿Crees que la gente aún o la industria naval en general, la comercial hablo, el sector comercial de la industria naval, sigue un poco alejado ¿no? del composite y de estos materiales, así como ves otras industrias que, no sé, desde automoción, ¿no? Como acabas de comentar, ¿no? Ferroviario, aeronáutica, están súper metidos, ¿no? Sí que es cierto que el naval aún ves, por lo menos en España, que les cuesta y en cambio ves que han aparecido empresas como Artemis Technologies, ¿no? Que ahora están con los barcos, que de hecho trabajáis también con ellos, que están con los barcos prácticos, ¿no? Los pilot boats ya han metido toda esa parte y están como siendo la revolución. ¿Cómo ves en el sector comercial en esta parte constructiva? ¿Se necesita un cambio aún o ya está ahí? En España, por lo menos. No, en España yo diría que hay bastante tecnología en el tema del composite. Por ejemplo, en Navantia hicieron los cazaminas en fibra de vidrio por una imposición, ¿no? No pueden ser más que madera o aluminio o fibra de vidrio. Eh, Desgraciadamente aquello se desmanteló y hoy casi que no existe ya mucho, ¿no? Para el submarino, por ejemplo, estamos haciendo toda la superestructura a los 4 submarinos españoles y eso tiene que necesariamente ser en fibra de vidrio, ¿no? En la fibra no se impone más en el sector naval, digamos, de barco grande,
por una cuestión que se llaman moldes. Cuando trabajas en aluminio, pues pones unas cuadernas, pones unos rastreles y un forro de plancha, lo vas doblando y prácticamente ocurre lo mismo con acero. No, no tienes por qué invertir en un molde. Y ahí está el gran hándicap, ¿no? Si no existe una razón de peso, el composite no se va a utilizar. Nosotros hicimos muchos trabajos para Royal Huseman y ellos hicieron un intento de entrar en composite, en fibra de carbono para los megayates, pero lo abandonaron. Al final, pues volvieron al aluminio y excepto la fabricación de cosas concretas, los cascos y las cubiertas no se hacen Sí, sí. en fibra de carbono y, y es un tema de coste. ¿Crees que con la electrificación, ahora digamos la importancia también del peso, cada vez igual, por lo menos partes, se verá más este material? Por realmente la imperiosa necesidad de si quieres empezar un poco a electrificar y... Sí, mira, de hecho, ahora estamos en varios proyectos que has comentado de barcos eléctricos. En algunos de ellos estamos en la fabricación y cuando hablas con los diseñadores dicen es que una tonelada de peso significa, no te voy a decir el dato porque tampoco lo sé, eh, no sé cuántos kilos menos en baterías. Claro, claro. Es una relación que va directa, ¿no? Por lo tanto, y dado que estos barcos llevan tantísimos kilos de baterías, es absolutamente necesario hacerlos ligeros. Es, es inviable prácticamente hacer un barco en aluminio y meterle, intentar que sea eléctrico, porque la relación peso no cumple, ¿no? O sea, digamos que en ese caso está absolutamente justificado, es como un avión, ¿no? Cualquier kilo que le puedas ahorrar, pues tiene una repercusión altísima en el rendimiento, en la vida del avión, ¿no? Y la capacidad luego que tengas de amortización. Pues en el barco eléctrico ocurre lo mismo. Cualquier kilo de más que tenga la estructura significa que tienes que poner más kilos de baterías, ¿no? Así que en esta línea, quizás, ¿no? A medida que esta electrificación, bueno, hibridación, electrificación siga penetrando o siga existiendo, sí que es cierto que, ¿no? Que un poco irá cambiando ese tipo de construcción igual, o si se irá viendo más donde antes no se veía quizás ese tipo de materiales, ¿no? Sí, 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 claramente sí. Ujú. Pero también te digo que hoy por hoy la parte eléctrica aplicada al sector naval, mi opinión es que no está suficientemente Sí. avanzada, ¿no? Me da que es muy peligroso meter tantísimos kilos de litio en un barco sabiendo que puede pasar algo, ¿no? Que puede entrar el agua. Y la reacción química agua salada con litio es exotérmica, ¿no? Sí, No sé. sí. Sí, Pero sí, bueno, hay la supongo parte que de seguridad a bordo. Bueno, de hecho comentabas tú, ¿no? Si haces una sala de baterías, que si trabajas en fibra de vidrio, que sean, ¿no? Antifuego, etcétera, etcétera, que a día de hoy pues te exigen en otros materiales que sea de acero A60 y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, sí, ahí está, es un camino, aún queda mucho camino por recorrer, creo, ahí. Sí, 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 efectivamente. sí, sí, lo que estás diciendo de hacer paneles que tengan una resistencia al fuego, no una reacción al fuego, una resistencia al fuego de 60 minutos, pues no es cualquier cosa. Eso no lo cumples con... Y eso es peso. Entonces, que todo eso habrá que saber organizarlo bien, ¿no? Yo supongo que sería lo mismo cuando se inventó el coche de explosión, pues que más de un coche explotaría. En este caso, pues se está Sí. viendo con la parte eléctrica, ¿no? Que las baterías ni siquiera todavía están suficientemente conseguidas como para durar lo suficiente como para al final decir que la energía eléctrica no es o es una energía realmente contaminante. Porque si tienes que destruir baterías cada 5 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Una montaña de baterías en breve? No sé. Entonces, Y no es un es- sector que poco a poco va penetrando, pero hay muchas incógnitas aún a resolver, sí, 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 totalmente. Pues continuamos con la empresa, estábamos más o menos por 2010, ¿no? Donde ya estabais un poco empezando a amortizar toda esa inversión, ¿no? Y ya un poco acelerando. ¿Qué es lo que viene a partir de ahora en la compañía, de ese momento, ¿no? De ese 2010 en la compañía, qué es lo que fue llegando? ¿Y cómo os fuisteis estructurando o empezó ese crecimiento, digamos? bueno, no recuerdo exactamente el año, pero sería el 2013, 2014 que ampliamos.
compramos una segunda máquina de control numérico, más grande que la anterior. Esta segunda máquina tiene casi 30 metros de largo y, y hicimos una nave nueva. La primera instalación ya se había quedado pequeña y, bueno, pues casi que lo duplicamos, ¿no? Respecto a la primera inversión. Y, curiosamente fue hacer la instalación, abrir, tener ya los permisos, empezar a funcionar en ella cuando de repente vino el doble de trabajo, ¿no? Magia. Y sin además hacer mucho más trabajo comercial, ¿no? Porque bueno, yo no digo que si lo haces bien, porque muchas veces nos hemos equivocado en proyectos, pero si siempre estás dando la cara y siempre al final al cliente le das una solución, pues el cliente habla bien de ti, ¿no? Y eso hace bueno, vayas consiguiendo otros nuevos clientes, eso hace que te puedas ir metiendo en nuevos mercados, el portfolio tuyo de trabajos que has hecho y los puedes presentar, a pesar de que todo lo que hacemos está cubierto con acuerdos de confidencialidad, pero bueno, sí que podemos presumir un poco de todo lo que hemos hecho durante los años, pues hace que el mercado se vaya abriendo y que gente nueva vaya viniendo a comprar lo que haces. Y, eso fue pues otros 4 años más, ¿no? Y con 4 o 5 años más de otra vez estar pagando otra inversión. Y cuando ya está eso más o menos cubierto, pues hace un par de años hicimos otra ampliación con otros 10.000 metros más de terreno y 6.000 metros de naves, con sus puentes grúa, con sus hornos, con sus cabinas de prepreg. Y bueno, pues otra vez el milagro de llenarlo de trabajo se produce, ¿no? Estamos con temas como la superestructura de los submarinos españoles, la parte de la vela, que eso exige muchos metros cuadrados de instalación. De vez en cuando estamos participando en la construcción de cubiertas de Emprepreg para un astillero local español. Estamos fabricando también para Swan el 28 pies, que ahora está teniendo mucho éxito después de haber hecho algunas unidades. Ya parece que lo han enseñado y que O sea, seguís construyendo, además de la parte de moldes, vosotros seguís, también hacéis construcción, ¿no? sí, no es lo nuestro, no es el core de la empresa, pero bueno, a veces nos metemos en el lío también un poco por la afición, ¿no? Sí, sí, De náutica y bueno, y por el negocio, por supuesto, sí, no se sí. puede olvidar. Pero estamos en la fabricación del 28 pies para Swan. Artemis has comentado de los barcos eléctricos, pues también estamos ahí. Hay más barcos eléctricos porque parece que es lo que está de moda ahora. Y en el sector aeronáutico pues estamos en temas de defensa con Airbus, en varios proyectos. Eh, y bueno, también en el sector eólico estamos haciendo ahora un molde de una pala no muy grande, pero interesante el proyecto. Son moldes calefactados con bisagras hidráulicas que hace que los moldes se giren. Bueno, pues van llegando cada día nuevos proyectos. Ahora me decía la persona, Carlos, la persona que hace las ofertas, el ingeniero que se ocupa de eso, que este año, en lo que lleva de año, son 36 ofertas que ha lanzado, ¿no? Cada día parece como que hay nuevas cosas, ¿no? Y la gran ventaja es que ya nuestro mercado ya ha dejado de ser nacional. Ya estamos en temas con, bueno, moldes de barcos de regata tipo IMOCAS, pues hemos hecho unos cuantos ya. Moldes de Copa América, pues también estamos en eso, ¿no? Eh, y luego, pues no solamente moldes de cascos, moldes de palos, el- y estamos también ahora muy metidos con el mercado francés, sobre todo de barco grande, ¿no? Porque el barco pequeño parece, últimamente se comenta que algo está pasando, ¿no? Que está bajando el tirón que ha habido post-COVID. Parece como que eso se ha ralentizado un poco, pero también se ve que el rico sigue siendo rico. Y Sí, sí.
esos mega moldes y mega barcos Sí, sí. se siguen fabricando. Sí, sí. Sí, de hecho me acuerdo yo, ¿no? Cuando comentabas antes de la crisis, cuando empecé con la empresa de electrónica, la crisis para mí fue la época de más trabajo y era como ir al mundo al revés. Y te das cuenta que realmente momentos de crisis pues eran el momento en el que todo estaba muy barato, todo estaba, ¿no? Muy asequible para Mm. la gente que tiene mucha pasta, con lo cual es momentos de bonanza para hacer proyectos. Y me acuerdo que fue, sí, sí, una locura. Una pregunta, José. Con lo que comentas, ¿no? Que es muy interesante. ¿Cuál consideras, comparado con otras empresas al final, que es vuestro valor añadido, ¿no? Para que empresas sigan acudiendo a vosotros, sigáis creciendo. ¿Qué es lo que al final os diferencia de otras empresas que puedan un poco hacer lo mismo y que os haya llevado a, ostras, a cada vez eso, tener más clientes llamando a la puerta? Pues, hombre, nosotros tenemos unos clientes con cierta fidelidad, ¿no? La fidelidad dura exactamente lo que dura que le hagas el molde en el plazo y en la calidad, y por supuesto en el precio. Si al día siguiente no cumples eso, buscarán otro. Y nos ha pasado. Claro que en el transcurso del tiempo, pues algún plazo no hemos cumplido o alguna cosa que no debería pasar, pasó. Pero lo que yo creo que sí que siempre hemos hecho es que en todas las circunstancias hemos estado. Entonces, nunca jamás hemos dejado a un cliente a un lado y no atender sus necesidades. Luego ya veríamos quién paga la factura, ¿no? Pero lo primero que tienes que hacer es salir corriendo a solucionar el problema. Y con esa filosofía, pues yo creo que hemos generado poco a poco la confianza, que no es nada fácil y que además es facilísima a perder, ¿no? Y si nos comparamos con otras empresas del sector que han estado allí, como tipo Pérsico, que también hacía sus moldes, ¿no? O en Francia también las hay, pues hablando con los clientes, porque lógicamente no es sencillo que esa información te la den, pues yo creo que somos rápidos, la tecnología la sabemos adaptar en función de lo que el cliente quiere. Por ejemplo, ahora los moldes de los IMOCAS están con el EcoScore, que significa que el sistema tradicional que utilizamos de hacer un modelo y un molde en fibra de carbono, pues ya no es válido. No es válido porque la huella que tiene de CO2 es muy alta. Entonces, nosotros ya teníamos durante muchos años una tecnología que es el molde directo, que lo hacíamos con fibra de vidrio, que combinábamos materiales, ¿no? Y aplicando esa tecnología a la fabricación de esos moldes, el EcoScore es mucho más bajo. Entonces, esa es una oportunidad, ¿no? Para nosotros, porque no es que tenemos que inventar nada, es algo que ya lo estamos haciendo para otro sector. Pues eso también es muy importante. El composite, y tú lo sabes, es muy extenso, ¿no? Muchas combinaciones de cosas para al final conseguir un resultado, ¿no? Ujú. Pues para poder ir adaptando cada proceso a cada material, a cada necesidad, pues también tienes que tener mucho conocimiento del tema. Y aparte de tener conocimiento, no solamente termina ahí la historia, el taller, la gente que va a hacer el trabajo, sobre todo, es la que tiene que tener esa soltura para hacer ese proyecto y hacerlo bien. Ujú. Y bueno, pues el hecho de estar ya, pues no sé, 20 años en el tema, hace que casi todo lo hemos probado. Sí, sí. Y todas las tortas que nos pudimos pegar por el camino, nos las hemos pegado. Y nos quedan unas cuantas también. Muy bien. Pero bueno, tenemos un departamento de I+D, entonces siempre que un cliente quiera algo nuevo, antes lo pasamos por ahí. Y, y bueno, pues somos, digamos, lo suficientemente ágiles para estar en este mundo tan cambiante. Os metéis mucho en, muchas veces la duda, ¿no? Porque a veces distrae quizás de tu día a día o de tus operaciones, ¿no? Pero por otras veces es atractivo. ¿Os metéis mucho en proyectos de estos de consorcios, investigación, este tipo de historias? ¿O no? ¿O tenéis mucho cuidado o miráis mucho porque al final tenéis una fuente de ingresos a través de vuestros clientes y miráis mucho dónde os metéis? Convocatorias europeas, todo este tema de proyectos. ¿Andáis mucho ahí o no? Sí, andamos bastante.
Ujú. en todo el tema de proyectos CDT y proyectos con defensa. De, estamos muy metidos en el tema. De hecho, hay un departamento que lleva todo eso. Muy bien, muy bien. Porque bueno, no es que lo puedes dejar en el taller y que lo vayan haciendo allí, ¿no? Es otro tema que tiene que ser mucho más exclusivo, a puerta cerrada, y estamos en proyectos ferroviarios, en proyectos con defensa, en submarinos, en tema de eh, aeronáutica también, Ujú, ujú, y claro, esos son consorcios, la mayoría de ellos, ujú. con otras empresas. Sí, de cara al extranjero, de cara al cliente externo, ¿no? Me vienen dos cosas. Una, si digamos el síndrome a veces del español, ¿no? Por lo menos yo, cuando en el sector de la náutica al menos, me costó, ¿no? Sí que es cierto que cuando los clientes extranjeros ven que trabajas bien, lo que acabas de decir, ¿no? Digamos, yo he tenido, vamos, siempre me han pagado, o sea, la verdad que en eso he tenido un trato estupendo. Pero sí que cuesta ganarse esa confianza, a veces, ¿no? Esa imagen que tiene muchas veces desde fuera a nosotros, ¿no? Eh, esa es una duda que tengo, ¿qué tal en esa parte? Y después, por llevar esa etiqueta de racing, ¿no? Del mundo quizás a veces de competición, si te ha favorecido o te ha ido quizás un poco en contra cuando quieres llegar a la industria más tradicional, ¿no? Al mundo ferroviario, etcétera, etcétera. Lo ven con buenos ojos, ostras, esta empresa viene del sector de la competición náutica o, uy, estos no tienen ni idea de lo que hacen, porque vienen del sector de los barquitos de vela, como quien dice. Ya, yo creo que nos ha ayudado mucho en todos los sectores. Por ejemplo, el hecho de estar en la Copa del Rey con un barco que patrocinábamos, ¿no? Que es un Sinergia 40 del 2001, ¿no? Pues ¿eso ha tenido alguna repercusión en el negocio? Pues sí, porque en el sector náutico nos han visto como gente del sector náutico. Y en el sector no náutico, pues nos han visto también gente activa, ¿no? Gente que no bueno, que no estábamos en la vida contemplativa, que nos hemos ido moviendo. Y, y luego, además, yo creo que nos ha dado mucha visión, ¿no? Eh, Incluso te diría que una mentalidad de equipo, ¿no? Que es absolutamente importante que exista en las empresas y sobre todo cuando crecen porque ya se empieza a formar los reinos de Caifás, los grupillos, los tal. Entonces, fíjate que el haber estado 6 años compitiendo en la Copa del Rey, que la mayoría de los tripulantes del barco eran trabajadores de la empresa, la mayoría. Entonces, luego llegas aquí y como que se mantiene ese espíritu, ¿no? Y ya lo terminamos esa etapa pero desde luego que fue muy chula, ¿no? Sí, sí, ahora entraremos después un poquito en esa parte. Siguiendo un poco en la parte empresarial, em, muchas veces, ¿no? La gente que emprende dice, wow, cuando ya tengo una empresa más grande, yo ya voy a estar relajado. ¿No? Y a medida que he visto empresas que han crecido mucho, como la tuya, etcétera, etcétera, o sea, al final sigues pencando, ¿no? Y sigues ¿no? Los que, por lo menos los que han parido la empresa y los que están ahí al pie del cañón. eh, el trabajo sigue, ¿no? Que muchas veces hay gente que ve en la tele, ¿no? Los que pegan el pelotazo y ya a vivir y ya no va, da igual, la empresa la lleva otro, ¿no? ¿Cuál es la realidad de las empresas o cuál es la realidad de esto, ¿no? Bueno, la realidad nuestra, desde luego, no sé por qué, es algo diferente de la realidad de un amigo que tengo que tiene, que fabrica puertas antifuego y la está haciendo crecer hasta el infinito y más allá. Y yo le veo bueno, que se le ocurra, pero de alguna manera ya la máquina funciona. Eh, este negocio me parece que es diferente. Este negocio cada día se presentan retos, ¿no? Pues tienes que estar, creo que muy en guardia y en la vanguardia. El relajarse no se puede uno relajar y menos cuando pasas de manejar 5 proyectos al año, te diría, a 50 o más. Y la estructura que tenías anteriormente cuando hacías 5 ya no vale para hacer 50. Es imposible.
Antes era una estructura vertical, ¿no? Un jefe, un encargado y ya está, y a trabajar. Ahora es como que tienes que multiplicar todo eso por 5 o más. Claro, hay gente que sí que le gusta tomar responsabilidades, hay gente que no le gusta tomar responsabilidades. Y hay gente que toma responsabilidades que no debería de tomar, y lo contrario. Entonces, esos problemas de crecimiento son importantísimos. Yo, en uno de esos cursos que he hecho, me decía, mira, esto es como le pasó a la empresa de Conguitos, que pasaron de familia haciendo los conguitos, que no sé cómo los harían, a una mega empresa y estuvieron a punto de cerrar. Pues esto le pasa a muchísimas empresas. El síndrome del crecimiento lo tienes que llevar muy bien y sopesar. Y no sé cuánto tiempo dura, pero en 2 años no lo haces. A lo mejor lo haces en 10. Fíjate, ¿eh? No, porque tienes que encontrar a la gente Sí, correcta, sí. porque la gente tiene que estar alineada con el propósito, porque el resto tiene que entender que el jefe que antes era tu compañero de trabajo ahora es tu jefe. Y ese jefe se lo tiene que creer. Las Y, personas, ¿no? Es lo más complicado, quizás, ¿no? La gestión de hombre, personas, ¿no? relaciones interpersonales que no es lo mismo, en mi caso, que yo era en ese momento Sí. el gran jefe y mi voluntad se hacía sin opinar nadie más, ahora que todo se pone en duda, ¿no? Entonces, no puedes perder la velocidad de antes. El hecho de hacerte grande no puede ser que de repente los proyectos se incrementan en horas. Entonces, ¿dónde está el beneficio? ¿No? Y empresas que no tienen beneficio no son empresas. Muy bien, has dicho una cosa muy interesante ahora, porque a veces, ¿no? ¿Cuánto facturas? ¿No? ¿Cuánto tal? Y ¿no? Muchas veces escuchamos cifras y es como, ostras, vale, nos fijamos en lo que factura, pero ¿cuánto es el beneficio, ¿no? Porque muchas veces hay empresas que facturan, pero igual están en unas pérdidas brutales, ¿no? Entonces a veces también es eso, ¿no? Es lo eficiente que eres. Quizás a veces se nos olvida, ¿no? Y miramos solamente ese número de facturación, que es interesante, obviamente, porque define un tamaño, un mercado que existe, etcétera, etcétera, pero al final tienes que ser rentable, si no, mal negocio estás haciendo, ¿no? Sí, efectivamente es casi lo único. Porque aparte de que nos llevemos bien y que no nos matemos por el camino, absolutamente importante hacer beneficio, ¿no? Cuando digo beneficio, digo un beneficio industrial típico que tiene que tener cualquier empresa para poder sobrevivir. Y como eso no lo pierdas de vista, mucho cuidado, porque además está ocurriendo que en el momento que estamos pasando, pues es como que hay una guerra contra el empresario. Entonces, poco a poco se está quitando potencia a las empresas en base a, yo diría, resumiendo, a meter menos el hombro y tener más derechos. A mí me parece muy bien tener todos los derechos del mundo, ¿no? Pero el primer derecho que hay que tener es el de ganar dinero para llevar a tu casa y mantener una familia. Entonces, para hacer eso, la empresa tiene que ser rentable. Es tan simple como eso, ¿no? Sí, sí. Y además yo pienso que la relación entre la persona y la empresa, pues no tiene que ser un matrimonio que aunque se lleve mal, se tenga que mantener, para nada. Pero la misma posibilidad que tiene el empresario de decir a un trabajador no vengas mañana, mm, es la que tiene un trabajador hoy en día, Para hacer lo contrario. pero el empresario no. El empresario sí, pero Sí, mira lo sí, que sí. tienes que poner encima, mira a ver cómo lo puedes hacer, mira a ver qué no te demanda, mira a ver qué. Ujú, Y digo, no conozco ningún empresario que eche a un trabajador que valga. Por ujú. lo tanto, qué Sí, miedo sí. hay, porque hay que darle tanta protección a eso, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, sin Yo, duda es la parte más, entiendo, más complicada y que esté todo alineado, ¿no? Es como si tuvieras un barco muy grande en el que todos tienen que remar en la misma dirección, es jodido. Es sí, jodido. Sí, sí, sí. sí, pero bueno, también es un reto, ¿eh? Sí, sí. Mm. Y yo sé que en esta empresa, cuando hablo de ese tema, yo sé que en esta empresa hay un capital humano increíble, increíble, y que si no se saca a punta ese capital humano es porque el jefe no vale. Ujú. Muy bien. No hay otra, ¿eh?
No Sí, sí, es, no muy se bien. puede poner excusas más allá. Ujú, Es muy porque bien. el jefe no vale. Ujú. A nivel de la producción, que era una que tenía aquí anotada, muchas veces se dice, ¿no? Ostras, no haces un producto, no tienes un producto, pues a veces es complicado porque dependes de los clientes, los proyectos que entren, ¿no? Y esto, obviamente, la producción supone, en tu producción, supone picos y siempre se intenta alinear, ¿no? La curva de, ¿no? De tal. Al final, un poco los moldes es vuestro, entre comillas, martillo pilón que siempre os va trayendo proyectos o cuál sería esa parte o no, o vais un poco en este valle de picos de producción o de clientes o de proyectos. Pues el principal negocio de la empresa, desde luego, son los moldes. Hacer proyectos de investigación no son negocio. O, o hacer los barcos de vela, estos que estamos ahora mismo haciendo, pues es más complicado hacer negocio de eso. Que lo haremos, ¿no? Pero claro, tiene que haber una serie larga. Si no hay una serie larga, el barco unidad a unidad no lo será. Lo que sí que es verdad que cualquier empresa al final acaba siendo rentable cuando se especializa. Nosotros estamos muy especializados ya después de los años en lo que hacemos. Y, y bueno, ahí pues yo diría que somos competitivos con respecto a otras empresas de Europa y, y tenemos unos precios que están en línea. Y seguramente no somos los más baratos, ¿no? Tampoco lo queremos ser. Cuando nos hablan de hacer un molde en fibra de vidrio para el sector náutico y resulta que en Polonia los hacen más baratos, pues no tenemos mucho que hacer si eso es así, ¿no? El hecho es que estamos haciendo muchos moldes de fibra de vidrio para, por ejemplo, alemanes. Y también estamos haciendo muchos moldes en fibra de carbono para astilleros franceses de alta competición, muy conocidos. Resulta que tienen una empresa al lado que hace moldes, del tamaño de la nuestra, ¿eh? Por algo será, ¿no? Sí, sí, muy Entonces, bien. el asunto, Carlos, que te comento es ese, tener mucha especialización y no bajar la guardia. Ujú. Y antes, bueno, comentabas al principio lo de, ¿no? La aceleración. A veces me dijeron muchas veces, ¿no? Que a veces el ritmo lo impone el mercado, no tú, muchas veces, ¿no? De que cuando, sobre todo cuando la máquina empieza a rodar y funciona, casi es un monstruo que, ¿no? Que necesita comer y que entran los proyectos y lo que comentabas, ¿no? ¿Dónde pongo el freno ostras, ¿dónde está ese punto? Entonces, lo que me comentabas antes, ¿no? Me interesa también decir, vale, oye. Aquí me quedo, prefiero decir que no, que es muy difícil porque, ostras, nunca sabes cómo vendrán las cosas y si de repente cae, has dicho que no, pues has perdido clientes, ¿no? ¿Cómo estás en ese punto y lo que decías, cuál es la estrategia o los motivos o cómo lo ves? Mm. Hombre, te decía que estamos haciendo muchas ofertas, que no sé qué porcentaje de ellas se convierten en pedido, pero es verdad que morir de éxito también se puede morir. Entonces hay que poner un límite porque no puedes cumplir seguramente con todo lo que te puedes comer. No vas a cumplir los plazos y, y no porque no tienes el personal suficiente para hacerlo, porque no tienes la estructura, porque resulta que la gente no está especializada en hacer el trabajo, no tienes el espacio, 100.000 cosas, ¿no? Entonces, ya llega un momento que hay que saber decir que no y, o simplemente poner sobre la mesa tu plazo. Y yo te puedo hacer el trabajo siempre y cuando pues empiece dentro de tanto y la mayoría de las veces eso entonces hace que el cliente se vaya, ¿no? Pero creo que es mucho mejor hacer eso que tratar de coger cosas que al final no cumplas y, y eso sí que es peligroso, ¿no? Porque además trabajamos con astilleros o con empresas que el plazo es sagrado. O sea, hace poco hicimos un proyecto aeronáutico que nos costó arrancar. Tenemos una impresora 3D muy grande, estamos todavía en fase de conocer cómo funcionar con ella bueno, pues al final casi que tuvimos que dar para atrás, montar turnos por la noche, fines de semana para poder cumplir y aún así no llegamos a tiempo. Pues imagínate el cliente cómo se pondría, ¿no? Entonces, esa lección la tenemos aprendida. Y,
y tratamos a toda costa de considerar que el plazo de entrega es absolutamente sagrado, ¿no? También es sagrado el beneficio, ¿no? Entonces, si hay un sector en el que nosotros no encajamos por nuestra estructura o por lo que sea, pues lo preferible es salirse de ahí. Me viene a la cabeza hacer moldes de platos de duchas. En España hay un mercado increíble. Pues bueno, si hay empresas que se dedican a eso, que tienen un tamaño más pequeño y están muy especializados en hacerlo, pues no es nuestro tema. Nosotros quizás Muy bien. seamos más de cosa grande, ¿no? A pesar de Sí, que sí, también sí, hacemos sí. cosas pequeñas. Muy bien. Pues ya más o menos para terminar, tocamos un poco la parte más personal y mucha curiosidad, bueno, muchos puntos, ¿no? Primero, está bien un poco porque me pasó algo a mí también, ¿no? Yo estaba metido mucho en el sector de barcos, hacía regatas, tal, 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 y llegó un día que dije, pues ya no me apetece, ¿no? Y entonces ¿no? Cuando vi que paraste de navegar y tal, dije, ostras, que estabas súper metido también, me entró mucha curiosidad, ¿no? Dije, ostras, pues igual le ha pasado como a mí, que ya, oye, ya como que, bueno, pues ya está. Y a mucha gente se sorprende, ¿no? Entonces tenía curiosidad porque me contaras esa experiencia, ¿no? De estar a tope y haciendo regatas, ganando un equipo a fuego, a cortar. No sé si sigues navegando en algo o lo que sea, yo sigo con una tablilla y tal, haciendo wingfoil y esas cosas, pero vamos, no toco un barco de regatas. Mm. Bueno, lo tuyo también es curioso. Ahí nos conocimos. Sí, Bueno, montando la sí, electrónica sí, nueva con Jesús, sí, que, sí. que eso nos dio muchísima vida, ¿eh? Gracias a ese empujón de tanto análisis que teníamos con la electrónica que instalamos en el barco, nos dio un empujón para adelante importante. Pues mira, yo tuve claro en el 2021, a mitad de la Copa del Rey, cuando ya parecía que nos poníamos en cabeza del equipo, que esa etapa se había terminado ya. El, motivos, pues una de ellas, el barco ya parecía que perdía fuelle. Un barco de 2001. Le habíamos hecho unos refit increíbles ya, pero no había más que sacarle, ¿no? Entonces nos costaba muchísimo estar en cabeza y yo creo que si ganamos aquella Copa del Rey fue porque éramos la mejor tripulación y la más entrenada y la que teníamos velas buenísimas, y, pero el barco ya estaba en las últimas de poder mantener eso. Otro motivo fue que ya la habíamos ganado dos veces. ¿Y para qué te vas a meter más en eso, no? A lo mejor a Pedro Campos le entusiasmaba ganar, ¿no?, 10 Copas del Rey, ¿no? Que tampoco, ¿eh? Porque hablando con él, él ya decía bueno, que no estaba allí por llevársela, sino por compartir, ¿no? Con sus amigos. Y, y luego, pues con esta última inversión en la nave, pues había un motivo importante de estar centrado en lo que había que estar centrado. Y que era pues eso, el negocio, los clientes y el trabajo, ¿no? Claro, nadie se lo podía creer que yo me quitara el barco de en medio y ya no fuese a comprar nada ni a hacer nada, ¿no? Pero sí que es verdad que estuve 2 años sin hacer absolutamente nada. Teníamos aquí en la empresa, fabricamos unos snipes, campeones del mundo, y claro, era muy atractivo volver a subirse al snipe y navegar los fines de semana contra la flota que hay de gente muy potente de la zona que también tienen barcos nuestros, ¿no? Pero tampoco me enganché hasta hace 2 meses que ya me dije, no puede ser, no puedo estar en secano, porque una cosa es navegar, otra cosa es competir, ¿no? Pero es que casi que ni navegaba ni competía. Y me tiré al agua un día y la gente ya decía, en el momento que te tiras al agua, vuelves otra vez a ponerte loco, ¿no? Y efectivamente, así es, Así que estás con el Snipe otra vez ahí, con Snipe. a lo Hostia, qué bestia, bueno. ya estoy enganchado y estoy Sí, sí. navegando con mi hija, que Mm. eso también me motiva, pero Yo vamos, navegué muchos años, no sé si sabes, era el trípode Laureano, Whitner, en Snipe. tú, Sí, 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 ah, sí, 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 sí. de O Laure. sea que lo sufrí. No, Qué está bueno. chulísimo. Yo de pequeño siempre me decía que jamás navegaría en Ernai. Y con los años, mira, ahora, vamos, de hecho está aquí en la nave, en una esquina,
y cuando acabe la esta voy a ir para allá para ver si Muy bien, han pulido muy ya bien, bien muy bien. el casco. Qué bueno. Oye, y un poco en eso, ¿no? Que ahora que ya la empresa va para arriba, ya vuelves a navegar en Snipe y todo va rodado. Joder, yo por lo menos a mí me pasa, ¿eh? Te apetece también otras cosas en la vida, ¿no? Te has planteado, oye, hasta aquí he llegado, ya esto va rodado, tengo a gente que puede llevar esto. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres seguir al pie del cañón hasta tener 80 años? O, bueno, si lo puedes decir, ¿eh? Porque obviamente al final también habrá gente de tu empresa que dirá, hostia, ¿cómo, Bueno, yo cómo no, te sientes? no quiero estar al pie del cañón hasta los 80 años, Ujú. desde luego que no. Pero sí que es verdad que lo que hago me gusta. Y de la misma manera que me gusta navegar, me gusta la empresa, ¿no? Pero sobre el futuro no tengo ni idea qué va a pasar. No sé si mis hijas querrán trabajar aquí o si un fondo de inversión viene y me jubila. No lo sé. Pero o si viene un desastre económico mundial Sí, y sí. desaparece, que es otra posibilidad, ¿no? Pero también Yo te lo que planteas, sé ¿no? es Que que acabas de eso comentar, oye, como pasó, no sé, te pongo el ejemplo King Agro, ¿no? Hicieron este monstruo y los compró John Deere o lo que sea. O sea, te plantearías también algo así, ¿no? Algo a nivel industrial. No, no, estás abierto, digamos, ¿no? A esa parte. sí, hombre, sí, pero no, sí, pero no, porque también las intenciones de quién viene, ¿no? Aunque tú Vale. nunca las puedas controlar, pero si Sí, sí. esto, imagínate que una empresa del sector que lo que quiere hacer es cerrarla, pues no, Está claro. Sí, no, no, no a no, cualquier precio ni a cualquiera. Tienes que no, conocer muy bien y que tienen que estar muy no, alineados, porque ¿no? aquí mucha gente se ha dejado un buen trozo de su vida como para hacer algo así, ¿no? Pero yo quiero seguir, me lo estoy pasando bien. Mm, Creo que además es un reto personal. Antes te dije que no hay trabajador malo, hay un jefe que no va. Pues lo decía por mí, porque esa transición de pasar de ser omnipresente a, a dejar que la gente haga, todo un reto. Sí, sí, me imagino. Muy Además es chulo, tu hijo, además. ¿no? Tu criatura. Es como... Mm. Sí, sí. Un reto personal y eso es lo que me está motivando, ¿no? De hasta dónde llego, cómo puedo, cómo reacciona la persona. Eso todo es otra fase, ¿no? De la vida. Aplicado al negocio, pues venga, vamos a ver. Y convertir esto pues en una empresa bueno, una empresa que funcione como antes, a niveles de productividad, pero absolutamente de otra manera. Sí, Mm. sí. Qué bueno. Ujú. Muy bien. Oye, pues ostras, me ha encantado. Me ha gustado mucho. Creo que, joder, es una empresa que cubre todas las áreas por tu parte, desde el principio hasta donde estáis ahora. Y que, bueno, tiene un presente y un futuro bestial. Así que enhorabuena. Y, joder, eres un ejemplo para muchos que aspiran y aspiramos a ese tipo de cosas que has logrado. Así que nada, José, oye, pues un placer y ya te dejo disfrutar del viernes, a ver si te tiras al agua a navegar un poco lo que sea, ¿vale? Oye, pues nada, pues muchas gracias y nada, vosotros, este es otro episodio más, así que espero que os haya gustado, como a mí, y seguiremos poco a poco trayendo cosas de este tipo, ¿vale? Darle a like, intentar seguir el canal y seguiremos trabajando.